Ya, chicas, ¿les parece si arrancamos? Sí, démosle. Eso. Bueno, primero que todo, dar la bienvenida a todos nuevamente a un nuevo webinar. La oportunidad nos acompaña Beatriz Astorga y Carlas Cantuarias. Ellas son socias de la empresa, bueno, agencia, digamos, Siglo Nuevo. Ellas nos van a hablar, bueno, de qué comunicar, cómo comunicar y por qué comunicar en estos tiempos que estamos viviendo todos, de pandemia y teletrabajo sobre todo. Nos van a hablar sobre el marketing en tiempos de incertidumbre. Y bueno, como en otras oportunidades, las preguntas las realizaremos al final de la presentación de Carla y Beatriz. Las vamos a contestar por el QIA o preguntas y respuestas que tienen a su costado izquierdo. Quienes quieran realizar una pregunta hablada, pueden a su costado izquierdo, tienen la opción de levantar la mano y pueden hacer una pregunta, pueden compartir tal vez su, su historia, algún caso en particular, bueno, ahí para que vaya siendo más amena y también para ir que fluya un poco este webinar. Sin más que agregar, bueno, lo tengo con nuestra invitada. Gracias, Matías. Gracias a todos por acompañarnos. Como Matías dijo, somos Carla y Beatriz de esta agencia Comunicaciones Siglo Nuevo. Solo comentarles antes de partir con esta presentación, que más que presentación esperamos que sea justamente una conversación en tiempos de incertidumbre, como la tenemos titulada. Comentarles que para nosotros marketing y comunicaciones van súper de la mano. Nuestro encuentro con ustedes en esta mañana viene a hablar de que hay que mantenerse comunicando. Si no hacemos este encuentro, también damos señales. Si lo hacemos, damos otras señales. De eso queremos conversar hoy día, así que arranca la vea con el mundo de la publicidad y el marketing y después al final hacemos una reflexión de comunicaciones. Así que buenos días y aquí vamos. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Beatriz. Lo primero es, bueno, ya que estamos en tiempo de incertidumbre y esto del teletrabajo también, existe la incertidumbre de que esto vaya a salir como lo tenemos planeado. Yo tengo una hija, entonces existe la posibilidad de que en algún minuto se aparezca, así que les pido disculpas de antemano, me imagino que a todos nos ha pasado eso. Carla tiene 4, así que los riesgos también son importantes por ese lado, pese a que hemos tomado todas las precauciones para que no suceda. Así que bueno, vamos adelante. Contarles un poquito. Bueno, la incertidumbre no es algo nuevo para nada. Siempre nos estamos enfrentando a cosas que no tenemos planificadas. Como les comentaba hace poco, desde que los niños se metan acá a una reunión hasta lo que sucedió en octubre o lo que está sucediendo desde marzo aquí en Chile y en todo el mundo. Pero si la incertidumbre no es algo nuevo, no es algo extraordinario, excepcional, ¿por qué las empresas tendemos a entrar en pánico ante esto? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que esto sucede? La primera es que tendemos a confundir la estrategia con la táctica. Aquí tengo un pequeño chiste, ¿no es cierto?, que sale en Marketingist, y es que nuestros gerentes a veces nos dicen, bueno, ¿cuál es la estrategia de una campaña que vamos a realizar? Y las primeras respuestas que aparecen son que hagamos algo digital, que hagamos Facebook, YouTube, un TikTok, que hagamos una app, que hagamos Pinterest. Pero empezamos a hablar de canales o de tácticas en lugar de pensar en la estrategia. Lo segundo que nos sucede es que tenemos una parálisis del análisis. ¿Qué es esto? Hay un libro que se llama The Paradox of Choice y se refiere a lo siguiente. En tiempos en los cuales estamos sujetos a recibir mucha información por la tecnología, tenemos múltiples opciones. Y la verdad es que a medida que aumentan las opciones, nuestra capacidad de tomar las decisiones correctas tienden a disminuir. Como cuando vamos a un restaurante y tenemos una carta en donde hay 5 opciones de plato, es mucho más fácil tomar la decisión que cuando tenemos 30 opciones de plato o 50 opciones de plato. Y nuestra capacidad de tomar una buena decisión, al contrario de lo que podemos pensar, tiende a ser menor que cuando tenemos menos opciones. Una tercera razón por la cual entramos en pánico también es por el síndrome del objeto brillante. ¿Qué es esto? Sucede que aparecen ideas nuevas, ¿no es cierto? Aquí también
vuelvo a poner otro chiste, ¿no es cierto?, en que hay una reunión en la cual estamos viendo, ¿no es cierto?, cuáles decisiones vamos a tomar y de repente aparece algo brillante, y en este caso es una ardilla, y dicen, bueno, ¿cuál va a ser el foco de nuestras prioridades de marketing? No podemos distraernos, pero aparece una ardilla y todos se dan vuelta y se distraen. En el fondo, cuando aparece una idea nueva o aparece algo que puede ser muy atractivo, tendemos a distraernos y no tomar las decisiones correctas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero y lo más importante es que desarrollemos una estrategia de marketing concreta, en lugar de pensar en las cosas que vamos a hacer, y este es un error. Yo llevo más de 20 años trabajando en marketing y en general mis clientes, tanto antes de que trabajara en agencia, cuando trabajaba en empresa, tienden a pensar en cómo lo vamos a solucionar, y eso es la táctica. Es decir, que vamos a elegir una red social, o vamos a hacer una estrategia de referidos, o vamos a publicar, o vamos a hacer cualquier cosa, antes de pensar en eso es, ¿qué estrategia de marketing en concreto vamos a tener? ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿Sus metas? ¿Cuál es nuestro grupo objetivo? A veces perdemos algo tan básico como tener en cuenta a quién le vamos a comunicar, qué tareas vamos a desempeñar, qué mensajes vamos a tener, en qué medio, cómo vamos a conseguir leads, cuál va a ser nuestra inversión. Hay preguntas muy importantes que debiéramos hacernos y que guardan relación con lo mismo que estaba planteando antes, pero que debiéramos tenerlas en cuenta cada vez que vamos a abordar una estrategia de marketing. ¿Cuál es el nicho de mercado? El tipo de mensaje que va a resonar en tu mercado objetivo. Aquí hay algo muy relevante, y es, no todos los mensajes van a ser relevantes para cualquier persona. Esto va a depender, ¿no es cierto?, del nicho de mercado al cual estemos enfocados. ¿Qué medios vamos a utilizar? En este minuto nos vemos, tenemos la tendencia a elegir los medios que están de moda. Está TikTok, están los podcasts, hay una serie de opciones que tenemos, pero los medios dependen de los prospectos a los cuales queremos llegar. Si nuestra audiencia es un público adulto, mayor, no vamos a usar TikTok, obviamente. O si nuestra audiencia la tenemos muy definida, son clientes muy específicos, quizás los medios masivos de redes sociales no sean los más adecuados para llegar a ellos. Quizás si tenemos la base de datos de esos clientes, lo más adecuado sería volver al emailing, quizás. No siempre lo nuevo tiende a ser lo más adecuado para enfocar una estrategia de marketing. ¿Cómo nosotros capturamos a nuestros clientes potenciales? ¿Y cómo los convertimos en clientes a esos clientes potenciales? ¿Cómo podemos crear una experiencia notable para ese cliente? En esto, los que llevan la delantera son empresas de retail y de banca que se han enfocado mucho en desarrollar una experiencia para clientes. ¿Cómo podemos aumentar el valor para ellos? ¿Qué es lo que para ellos es relevante, qué es importante para ellos? ¿Y cómo podemos incentivar un sistema dirigido para referencias? Podemos tener muchas más preguntas que estas, pero creo que estas podrían ser las preguntas básicas que debemos hacernos cuando nos enfrentamos a una estrategia de marketing. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar tendencias y realinear nuestro negocio. Esto es aplicable al enfrentarse a cualquier estrategia de marketing, pero pensemos en el caso puntual que estamos viviendo en este momento, el caso de la pandemia mundial. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una publicidad de Kentucky Fried Chicken que es anterior a la pandemia. Kentucky Fried Chicken usaba el eslogan para chuparse los dedos y salían diferentes personas chupándose los dedos diciendo que estaba rico. ¿Creen que esto podría ser adecuado hoy, en el cual, en un momento en el cual tenemos que lavarnos las manos y permanentemente y mantener medidas de higiene? O sea, obviamente, este tipo de publicidad no es relevante en este minuto. No está adaptada al contexto en el que vivimos y quizás podría ser tomado incluso con indignación de parte de nuestras audiencias. O mostrar publicidades como esta, en donde se muestra un grupo de gente, ¿no es cierto?, todos apiñados en un recital, pasándola bien, lo cual hace, no sé, 5 o 6 meses atrás estaba perfecto, pero hoy día tenemos que mantener las distancias y por lo tanto tampoco puede ser adecuado. Entonces,
No podemos seguir usando las mismas imágenes y los mismos mensajes que usábamos hasta hace unos meses atrás. Una pareja abrazándose, publicidad de Coca-Cola también de hace pocos meses atrás. Lo primero que hicieron las marcas para adecuarse al contexto fue empezar a hacer algunos ejercicios con sus logotipos. Aquí tenemos algunos ejemplos internacionales y también uno nacional. Por ejemplo, McDonald's separó sus arcos dorados, tenemos Volkswagen también que separó su logotipo, Mercado Libre, cuyo logotipo eran dos manos dándose la mano, ahora muestra otra forma de saludarse, que es saludarse con los codos, o Coca-Cola, que puso interletreado en su logotipo, diciendo que manteniéndonos, ¿no es cierto?, distantes, podemos estar unidos. Y LATAM Airlines, que cambió, o sea, le puso tan interletreado a su eslogan para hacerlo más distante, por un lado, y cambió su eslogan desde juntos, más lejos, a lejos, más juntos. Detalles como estos ya empiezan a mostrar, ¿no es cierto?, que las empresas están contextualizándose a lo que está sucediendo. Bueno, volvemos a ver el ejemplo de McDonald's con los arcos dorados, ¿no es cierto?, separados en esta ocasión. O IKEA, que muestra esto de estar en casa y hacer ejercicio en casa, y ha hecho una serie de gráficas en las que muestra diferentes acciones para hacer en casa, ya que no podemos ocupar los espacios públicos hoy día. O Coca-Cola, que cambió también su publicidad desde esto de compartir, ¿no es cierto?, y estar juntos todo el tiempo, a mostrar la caja vacía, ¿ya? Y que vamos a salir adelante, mensajes esperanzadores también. Hay diferentes estrategias que podemos seguir desde la comunicación, pero lo más importante que han hecho todas estas marcas y que debiéramos hacer todos nosotros también es no perder el contexto. Una tercera cosa que podemos hacer es que no te dejes llevar por tus sesgos. Aquí siempre, en general, en las reuniones se habla de las mejores prácticas. A veces las mejores prácticas no es lo que tenemos que hacer. El conocimiento común a veces nos lleva a tomar decisiones como decir, esto funcionó hace unos meses o esto funcionó en otro país y por lo tanto lo voy a aplicar, pero el contexto es completamente distinto. Cuando vamos a abordar una estrategia de marketing, un tema muy relevante es que tenemos que estudiar el problema en particular, con un público en particular, en un momento particular, en un país o en una ciudad, en un lugar geográfico en particular, y por lo tanto la respuesta que demos a ese problema particular, ¿no es cierto?, también tiene que ser distinta. Bueno, y para continuar, continúa Carla en este momento con los enfoques que podemos tener con la publicidad durante la pandemia y que nosotras hemos visto en el país, ¿no es cierto?, pero también con nuestros clientes. ¿Cuáles fueron las distintas opciones que se tomaron? Nosotros ya tenemos un poquito de práctica en esto de trabajar en tiempos de crisis aquí en Chile, porque pasamos desde el estallido social, ¿no es cierto?, en lo cual nos tuvimos que adaptar rápidamente a tomar nuevas decisiones y a tener un pequeño periodo de tranquilidad y luego volver a entrar en otra crisis que es la de la pandemia. ¿Carlos? Un veranito de San Juan, como le vivo diciendo a la Bea, que vamos teniendo como veranitos de San Juan solamente, del estallido social al veranito de las vacaciones y encontrarnos de golpe con la pandemia, que además hizo que nos llegara de golpe el mundo digital. Para los que habíamos estado operando muchas veces con teletrabajo, para lo cual era familiar comunicarse digitalmente o que trabajábamos directamente en la industria tecnológica, nos hemos ido adecuando bien. Sin embargo, hay muchas empresas que decidieron no adaptarse, simplemente muchas veces cortar sus campañas, cortar su comunicación, lo que claramente no les ha redituado en la toma de decisión de sus consumidores de la mejor manera. Contarles que estos ejemplos que mostró la Bea ya de alguna manera fueron analizados en España. Se hizo un estudio durante junio a más de 2.500 personas de mayores de 18 años,
bastante equilibrado, 52% hombres, 48% mujeres, tomadores de decisión de temas de consumo masivo y algunas de servicio, y analizaron 15 campañas, entre ellas IKEA, que la Bea la mostró como ejemplo, también varias de comunicación, Vodafone, Samsung, iPhone, Netflix, y un poco lo que revela el consumidor de comunicación digital y de publicidad digital, es que las marcas han trabajado en 4 líneas, capitalizando lo que ocurre, pero no se imaginen que capitalizando pensando, chuta, estamos en pandemia, entonces, ¿cómo aprovecho esto para vender más? Ya les cuento cómo lo hicieron, adaptándose, manteniéndose o de frentón, parándose, go ahead o detenerse. Lo que ocurrió, si avanza una más, es que de todas estas campañas analizadas y de las entrevistas que se hicieron, se dieron cuenta que las que capitalizaron y se adaptaron en términos de lo que les decíamos al principio de este webinar, en términos del mensaje, de adaptarse bien en el lenguaje visual, del tono de la comunicación, capitalizaron y lo hicieron ¿cómo? Se sentaron un minuto a mirar su estrategia y ver, analizar el corazón de su propio negocio, de su propia empresa, cuál era su misión, cuáles eran los valores, cuál era su visión y cómo estos valores, si los rescataron, cómo conversaban con lo que estábamos viviendo hoy día, que es la pandemia. Las que lograron hacerlo capitalizaron con mensajes de empatía, de mayor compasión. Ojo que compasión no lo leamos como el pobrecito, compasivo de acercarse, de conectarse. No, de más está decirles un poco volver a repetir los ejemplos que mostraba Beatriz, pero Coca-Cola, todos juntos, distanciándonos un poquito. Esa empatía de una marca que lo que siempre hacía era celebrar, es lo que logró efectivamente capitalizar. Entonces, en estos 4 enfoques, hay uno que no quiero que se me olvide comentarles, que es una marca muy querida por los españoles, como es el Corte Inglés. El Corte Inglés lo que hizo para adaptarse fue, dado que yo no podía seguir vendiendo paquetes de vacaciones, fue hacer que la gente en sus campañas recordara sus vacaciones, de tal manera de que tú revivas tus momentos, porque en vacaciones lo que capturas son momentos y eso es parte de su valor como organización, y al revivir esos momentos tú empiezas a organizarte para potenciales cosas que vendrán después. No estás pensando en cómo vender ahora, pero sí capitalizando elementos de tu marca que son relevantes. Entonces, si seguimos avanzando un poquito más, después de ver lo que hicieron estos 4 enfoques de lo que han hecho las empresas que fueron medidas en España, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué hacemos hoy con todo lo que hay cuando todo lo que hay que comunicar son malas noticias? Malas noticias, en el caso de Chile, como bien recordaba la Beatriz, desde octubre, el estallido social. Y lo que ocurre es que uno nunca tiene que olvidar que cuando las personas estamos en periodos de incertidumbre, cuando estamos enfrentando una crisis, es cuando más información necesitamos. Es cuando justamente necesitamos mantenernos comunicados. Las crisis hacen que las personas pongamos atención. Y la crisis general que estamos viviendo, no solamente derivada de la crisis sanitaria por el COVID, sino que lo que vemos en los estallidos sociales de Chile y del mundo, las crisis políticas, la crisis social con el estado de bienestar, las crisis geopolíticas que estamos viviendo, lo que hacen es que la gente ponga más atención. ¿Dónde va a poner atención? Va a poner atención a canales tradicionales, a canales nuevos, va a poner atención a redes sociales, por ejemplo, le va a poner más atención a los amigos, y una serie de cosas que les vamos a comentar ahora. ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando tiene que estar contando malas noticias, comunicando malas noticias? Una de las cosas que puede hacer es aumentar la frecuencia de la comunicación. Claramente, llenar el mensaje de mayor empatía y de comprensión. Hay un estudio de Harvard que siempre lo saca a colación el historiador Yuval Harari, el que tiene este bestseller de Homo Deus, de 21 lecciones para el siglo XXI, que se descubrió que el cerebro se conectaba cuando le cuentan una historia.
Y parece de perogrullo, pero en realidad cuando me cuentan un cuento, cuando soy niño, y cuando me cuentan una historia de una marca, y no solamente me entregan el mamotreto del manual corporativo, es cuando realmente me conecto. Entonces, si mi mensaje efectivamente está lleno de empatía, es como me voy a poder conectar con el otro. Entonces, finalmente lo que va ocurriendo es que a las marcas que hoy día más que irles bien, recordando el concepto que comentó Beatriz al principio, más que irles bien, se han mantenido como relevantes, son aquellas que han logrado ir contando historias. Usar historias para comunicar y persuadir, ser transparente con lo malo. Si tengo que suspender colaboradores, tengo que ser capaz de transmitirlo de manera clara, de manera correcta, de manera ordenada, a tiempo, comunicación oportuna, siempre y poner atención a lo que los otros están diciendo de nosotros. Hoy día, donde las redes sociales pasaron a ser un canal demasiado relevante, sé que esto lo vienen diciendo desde hace 2, 3 años, pero donde hoy día redes sociales se transformó en un canal eh, a la par con los medios de comunicación, que volvieron, entre otras cosas, a valorizarse también, es necesario poner atención. Las marcas es necesario poner atención, si no es cosa que le pregunten a Enel con lo que le está pasando hoy día, a Ripley con lo que le está pasando hoy día, y cómo constantemente nos vapulean en redes sociales por no dar respuesta a las preguntas que está haciendo la ciudadanía. Entonces, ¿cómo comunicar más noticias? Para hacer un resumen de esta especie de cuadrante que ven aquí, yo les diría que 4 cosas principalmente. Ser compasivo, transparente y claro. Estar súper atento a cómo podría estar siendo vista mi reputación, mirar el canal de redes sociales de todas maneras, y una cosa que es súper relevante es evitar una catástrofe. Ya estamos en una incertidumbre, ya estamos en una pandemia. Eh, Contar desde lo negativo todo el rato hace que todo el rato también lo veamos negro. Entonces, si avanzamos un poquito más, Bea, para ir acercándonos a nuestras conclusiones de esta mañana, eh, el mensaje es cada vez más relevante. Lo que ocurrió es que proliferaron, se levantaron, mejoraron montones de canales. En Chile, cuando la pandemia ya llegó de manera casi desoladora, por decirlo de alguna manera, la gente esperaba todas las mañanas el informe del COVID. Y cuando ya se suspenden las clases, definitivamente, el 16 de marzo, la continuidad de los aprendizajes era súper necesaria para 1.200.000 familias en Chile que no tienen conectividad. Entonces, ¿qué hacer? Vuelve a surgir la televisión que había perdido su estatus de canal por excelencia cultural. Hoy día, con un canal especializado en educación, vuelve a tomar importancia. Pero más que tomar importancia la televisión ahí, el canal, un canal nuevo que incluso se ha extendido, me refiero a TV Educa Chile, que es el acuerdo entre el Ministerio de Educación con el Consejo Nacional de Televisión y Anatel y los regionales también. Este acuerdo ahora se extiende y hace que incluso se esté pensando que en el 2021 vuelva la oferta cultural, la oferta para niños, porque efectivamente se necesitaban más canales. Pero lo relevante ahí no es solo la televisión, sino que el mensaje que se logra transmitir. Entonces, lo que, lo que, lo que queremos dejar esta mañana en este encuentro con ustedes es que lo importante es mantenernos relevantes, ojalá mantenernos comunicando con algún nivel de frecuencia. Cuando no comunicamos nada, también estamos comunicando de todo. O tenemos miedo, o no sabemos cómo decir, o no tenemos qué decir. Empatizar con la audiencia hoy día es fundamental desde la imagen, fundamental desde el tono de la comunicación y fundamental también desde el mensaje de lo que veníamos hablando. Y empatizar no necesariamente significa, el ejemplo de Beatriz cuando decía tiempo de incertidumbre y algunos de nuestros niños entrando por aquí, no significa empatizar como desde la risa, chuta, te interrumpió, sino que empatizar desde esto puede ocurrir, empatizar desde estoy entregando una campaña que de repente no es la más adecuada, entonces demorémonos en salir, miremosla de nuevo.
A veces hay que tomarse un poco de tiempo y mirar nuevamente al público objetivo y ver cómo volvemos a empatizar con ellos. Y por último, Bea, bueno, me adelanté a nuestra última lámina, que era mantenernos relevantes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o en realidad tal vez comentario. Bueno, Carla, Beatriz, muchas gracias por la presentación que realizaron y claro, nos quedamos con varias conclusiones que nos hizo saber aquí perdón, Carla, sobre cómo comunicar, cómo hacerlo, de qué manera, ser compasivo, ser cercano. Y bueno, damos aquí espacio para quienes quieran hacer alguna consulta, lo pueden hacer libremente. Hemos visto varios casos actualmente como de publicidad, sobre todo en televisión, donde muchas marcas han cambiado también su forma de comunicar, digamos. Todo desde el lado más emotivo, digamos. Incluso comunicaciones internas, pensando en la comunicación corporativa de todas las personas que están conectadas en este minuto, también es válido todo lo que estamos conversando, mantenernos relevantes con nuestros colaboradores, ser compasivos en el mensaje con nuestros colaboradores, esa empatía también es relevante, la oportunidad de la información para los colaboradores, cómo va a funcionar el teletrabajo. Lo más probable es que vayamos a tener que ir ordenándonos en el camino, pero vamos a funcionar de esta manera, ahora vamos con esta otra, estamos probando tal cosa, y esa información oportuna y empática también es válida in-house y con el resto de nuestros stakeholders también. hay un tema que mencionó Carla recién, y es que finalmente esta es una situación única. No habíamos pasado antes, hemos pasado por tiempos de incertidumbre, pero no por uno así, por lo menos en los últimos 100 años no se había vivido algo parecido a esto. Y por lo tanto, las decisiones que tomemos, tampoco tenemos un libro de receta de tenemos que hacer A, B, C, D, sino que son ciertas cosas, ¿no es cierto?, que nosotras quisimos acá transmitirles, que son importantes mirar, y es importante también ser un poquito como arrojado. En el fondo hay que hacer e ir probando en el camino también las decisiones que vamos tomando. O sea, no podemos tener la receta perfecta inmediatamente. Para poder llegar a tomar buenas decisiones también tenemos que ir probando y arriesgarnos a veces a equivocarnos, que es parte del aprendizaje también. Cosas tan sencillas, un ejemplo súper sencillo de lo que estaba comentando Beatriz. Nosotros vemos inbound marketing a través de contenido digital en redes de algunas organizaciones, y lo que para nosotros era hasta octubre, hasta octubre del año pasado, de pautas de trabajo de contenido en pautas de un mes, elaborada, súper planificada, con un día dedicado a esto y otro día dedicado a esto otro. Hoy día estamos prácticamente trabajando a la semana, porque efectivamente las comunicaciones son necesarias activarlas en función de cómo vemos lo que está ocurriendo en el ambiente, de la incertidumbre que se está dando y de cuánto podamos aportar, de cuántas cosas queramos probar también, a propósito de lo que decía Beatriz. Lo que comentaba Carla ahora es eso, o sea, la última frase que pusimos en nuestra presentación es mantente relevante. O sea, hoy día no nos podemos mantener relevantes si estamos planificando un mes. Las cosas están cambiando tan rápidamente, ¿no es cierto? No sabemos lo que va a suceder, estamos en un tiempo de incertidumbre como partíamos con nuestra presentación, y por lo tanto, para poder mantenernos relevantes tenemos que planificar con un plazo mucho menor al que estábamos acostumbrados antes. Así es. Bueno, por acá Fernando nos está consultando que, bueno, hace dos preguntas. La primera es, entonces, ¿tendríamos que estar revisando nuestros mensajes y estrategias constantemente en función del entorno? O bien, revisar mi propósito y si no lo tengo, trabajar en él, mis valores, mi propuesta de valor. Oh, ¿y puedo responder eso yo? Creo que lo primero es tener, o sea, en este caso no podemos
trabajar de manera lineal, o sea, hay un ideal que nos encantaría, ¿no es cierto?, que es trabajar primero en el propósito. En general nosotras, bueno, también hay algo que trabajamos harto con nuestras marcas y es que creemos que una marca no puede comunicar si no tiene claro cuál es su propósito. ¿De qué voy a hablar si no tengo claro para qué estoy en este mundo finalmente? ¿Ya? Eso no significa de ninguna manera que tenemos que detener nuestras comunicaciones mientras diseñamos, ¿no es cierto?, y desarrollamos nuestro propósito. Debiéramos hacerlo de manera paralela, pero es súper importante para que tengamos una comunicación efectiva, ¿no es cierto?, y podamos construir un posicionamiento de marca, tener súper claro nuestro propósito. ¿Para qué estamos acá? Desde ahí parte todo, y el propósito es lo único que nos va a cambiar cuando todo el resto cambia. Perfecto. Bueno, también nos consulta Fernando que ¿qué hago si tengo que vender, pero no es un buen momento como fueron los inicios del estallido social y la pandemia, donde salir con mensajes de venta no sería adecuado? A ver, ¿quién contesta, Carla? Dale a usted. Parto yo haciendo un comentario ahí. Pucha, el negocio es el negocio y las ventas no se pueden efectivamente detener. Lo que a nosotros nos pasó cuando uno trabaja estrategia de contenido es que de cierta manera lo que busca es poner temas relevantes que de alguna manera gatillan ventas. Y lo que nos dimos cuenta desde octubre en adelante es que finalmente, más que vender de manera directa, ahí tratando de responder la pregunta que nos llega, después seguramente Beatriz me complementará algo, pero lo que a nosotros nos pasó es que dejamos de vender directamente y lo que hicimos fue aconsejar decisiones que puede que no generen una venta inmediata, pero que puede que generen una venta posterior mejor informada. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el mundo educacional, donde también nosotros nos movemos, es que eso sí resultó. Yo lo que quiero agregar es que este dilema no surgió con la crisis, ¿eh? O sea, este es un dilema que es anterior a esta crisis y que creo que es mucho más agudo, ¿no es cierto?, en empresas que venden servicios que no son masivos, especialmente en las B2B, en las cuales, ¿no es cierto?, es una venta más consultiva. Y que son clientes, ¿no es cierto?, que no te van a comprar porque hiciste un video o una publicidad muy llamativa, ¿no es cierto?, qué sé yo, como podría ser en una bebida gaseosa, ¿ya? Entonces, hace rato que llevamos trabajando también con clientes en el sentido de que el ir y venderles directamente y decirle, yo te vendo esto, te hago una oferta, no es la forma de venderle a esos clientes, sino que la forma de venderles es venderles una marca, un partner, un propósito, alguien que sabe de algo en particular. Y eso se hace a través del contenido. Y por eso mencionaba Carla el inbound marketing también, que es otra forma de vender, es distinto a ir con la venta directa. Entonces tú alojar en la mente, no sé si pero en el recuerdo, ¿no es cierto?, de esos posibles clientes, y cuando necesitan algo van a pensar en ti porque saben que tú sabes de ciertos temas. Y por eso te consideran. Sí, perfecto. Bueno, esperemos que ahí a Fernando le haya quedado clara su consulta. Como bien dice la chica, el negocio es el negocio y hay que prosperar. Por acá, bueno, Bernardo nos pregunta si podrían hacernos llegar la presentación. Bueno, ahí yo más tarde me comunico con Beatriz y con Carla para pedirle y quienes quieran la presentación, ahí les voy a dejar mi correo para que me puedan escribir por interno. Por acá Tomás nos consulta que, bueno, él trabaja en comunicaciones, dice, y se realizó una estrategia tal como lo comentaron, y esta no dio el resultado esperado. ¿Cómo puedo salir del paso de forma oportuna para que el mensaje no se pierda? Estaba leyendo,
estaba leyendo la pregunta mientras comentabas, Matías, y estaba pensando, Tomás, en qué te contestamos sin que suene como una respuesta muy apurada, porque en comunicaciones internas en realidad uno tiene que ser un poquitito prudente. Yo te diría que si leo de tu pregunta que realizaron una estrategia tal cual como lo comentaron, en el sentido de haber escogido bien los mensajes, de tratar de acercarte a los colaboradores de manera más empática, se me ocurre que podrían estar pasando dos cosas, pero esto lo estoy diciendo sin conocer el escenario, sin poder hacer un diagnóstico muy acabado. Se me ocurre que pueden estar pasando dos cosas. La experiencia me dice que cuando uno trata de ser empático a la fuerza porque algo ocurrió, no resulta. Efectivamente, no resulta. Si había una cultura corporativa que no era muy empática, que funcionaba con ciertos códigos y de la noche a la mañana trata de serlo, es súper difícil que penetre el mensaje de manera muy rápida. Sin embargo, es probable que a mediano plazo sí funcione, porque lo que está ocurriendo es que va cambiando también esa cultura corporativa donde las comunicaciones internas son claves. ¿Y cómo puedo salir del paso? Yo te diría que más que buscar cómo salir del paso, lo que haría es que no creo que no haya funcionado en el 100% del equipo. Lo ideal es, al menos en la experiencia de trabajo de comunicaciones internas que tenemos con Beatriz, es que nosotros siempre identificábamos en algunas empresas les llamábamos corresponsales, en otros líderes de comunicación, en otros compañeros, en fin, pero en definitiva lo que te estoy diciendo es que ojalá identificar aquellos aliados dentro de la organización a los cuales sí les hizo sentido esta estrategia y ver en función de lo que estamos conversando de propósito qué se puede rescatar y a lo mejor rescatar una sola cosa. Y no todo, hacer una pequeña revisión rápida, tener un mini diagnóstico y ejecutar en función de lo que se pueda rescatar ahí. No se vea si se te ocurre agregar algo más ahí. Ya lo que mencionabas es que, bueno, para cualquier estrategia, y me imagino que lo tuvieron en cuenta, es que uno tiene que ir marcando, y especialmente en esta época de más incertidumbre, ¿no es cierto?, ir marcando revisiones, ir tomando mediciones. Yo no puedo esperar que una estrategia, por más desarrollada y elaborada, resulte a la primera. Por lo tanto, las mediciones intermedias, ¿no es cierto?, y muchas mediciones intermedias en este momento, te ayudan a ir viendo cómo se va moviendo la aguja en función de los objetivos que tienes, y en función de eso ir realineando. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con eso de decir no funcionó a la primera, porque en el fondo hay ciertas cosas que no van funcionando y yo voy realineando. Una estrategia de marketing no es algo escrito sobre piedra, es algo que tiene que ir mutando y está vivo. Y está vivo en función de las mediciones. Matías, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, aquí hay una pregunta, Matías, que la estoy leyendo en el chat. No sé si la quieres leer. Sí, por acá Bernardo nos hace una pregunta que, bueno, nos dice que hasta dónde podemos ser empáticos y vivir del sufrimiento del otro, cuando en otros webinars nos han dicho que como empleador no debiéramos tratar de solucionar los problemas de los trabajadores. Me encanta tu pregunta y yo quisiera responderla desde dos aristas. La primera te la voy a responder como periodista. Lo primero que nos enseñan a los periodistas y que que lamentablemente no lo cumplimos y no lo cumplimos en televisión, con el dolor de mi alma, es que el dolor solo tú lo sientes. Yo puedo comprender tu dolor, pero solo tú sientes el dolor. Por lo tanto, cuando a boca de jarro le preguntan a alguien
porque lo despidieron de la pega, porque se le murió la hija, porque está buscando plata para los remedios, como el tremendo bombardeo de noticias que tenemos en ese sentido, la verdad es que no estamos siendo empáticos ahí, efectivamente no estamos siendo empáticos. Yo necesito aproximarme al dolor de las personas de otra manera. En general, en ética, en ética de cualquier carrera que esté relacionada con comunicación, lo que de alguna manera nos enseñan, pero después, lamentablemente, el rating a veces nos rompe algunos principios, malamente, por supuesto, es aproximarnos a ese dolor, jamás preguntar directamente por algo. Yo no quisiera comentar como un poco lo que decía la Bea. No sé si hay una receta, y aquí viene la otra parte de mi respuesta. No sé si la receta tiene que ver con que en el otro webinar hayan dicho que nos tenemos que hacer cargo de solucionar los problemas de los trabajadores. Yo creo que podría solucionar los problemas de los trabajadores, bienvenido sea, y si se puede ayudar a solucionar, me parece fantástico, pero igual uno tiene que cuidar el ser empático de todas maneras. O sea, si voy a voy a volver a usar el ejemplo con el que partimos. A nosotras nos ocurrió, de hecho, cuando partió esto de la pandemia, y que el teletrabajo hoy día no es teletrabajo, uno se trajo el trabajo a la casa, y los que tenemos niños, sobre todo chicos, y que vivimos llenos de interrupciones, nosotras vivíamos pidiendo disculpas, perdón, y sacábamos al niño, se cruzaban por atrás, perdona. Entonces, finalmente, en una reunión de 100 palabras, 20 eran perdón. En mi caso, 20 eran perdón. Y al final me di cuenta que aquellas reuniones donde efectivamente me podía concentrar, por ejemplo, internas o incluso con clientes, donde yo no estaba pidiendo perdón todo el rato y la persona lo hacía como ciertas medidas nomás, como acuerdos esenciales que le empezamos a llamar en las reuniones, tenían que ver con mantengámonos muteados cuando sea necesario, si vas a estar trabajando con el niño y quieres tener la cámara apagada, cosas sencillas. Entonces, vuelvo como a la respuesta inicial. Yo no soy empático tratando de yo soy empático cuando trato de ponerme en el dolor del otro, pero efectivamente no lo voy a lograr sentir, solo me puedo aproximar. Y además ser empático no significa resolverle los problemas a los demás, significa entender los problemas de los demás. Y por lo tanto, desde el punto de vista de las comunicaciones, si yo entiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que le da problema a las personas, no voy a hablar de ciertos temas o voy a hablar de otros. Tiene más que ver con eso, yo creo, que con resolver o no resolver los problemas. No sé si contestamos la pregunta, espero que sí. Si no, vamos a hablar en otro. Bueno, esperamos que, claro, a Bernardo le haya quedado más clara su consulta. Ahí puso gracias, me imagino. Gracias. Sí, me imagino que le quedó un poquito más claro. Bueno, chicas, no sé si alguien más tiene alguna consulta que realizar. O a lo mejor hacer un comentario, puede que... También. O un ejemplo desde la propia empresa de cosas que se hayan gatillado escuchando, conversando, teniendo esta conversación. O cómo están comunicando desde su empresa, puede ser también. Bueno, bien, parece que no tenemos más comentarios o preguntas. Agradecerles, Carla y Beatriz, por el tiempo que se dieron. Felicitarlas por la presentación, por el tiempo que se dieron. Bueno, por acá Bernardo nos pone súper bueno el webinar. Felicitaciones por abordar esta parte del trabajo. Y por acá Tomás nos escribe que por mi parte y experiencia veo que comunicar bastante es bueno y oportuno. Sin embargo, entregar muchos mensajes no es lo mejor. Efectivamente, no es lo mejor muchos mensajes porque uno a veces tiende a marear a las audiencias.
Claro, complementa diciendo que a veces se abusa de comunicar mucho, puede llegar a confundir a las personas. Exactamente. Y por acá, Claudia, nos hemos aplicado bastante lo mencionado. Gracias por confirmar que vamos en buen camino. Perfecto, Claudia. Bueno, chicas, agradecerles por el tiempo que se dieron hoy día, por los ejemplos, por abordar un tema tan importante que es ahora cómo presentarse como empresa, cómo comunicar, cómo hacerlo desde las comunicaciones internas y también cómo uno se tiene que ver hacia afuera. Eh, Sin más que agregar, bueno, agradecer la presentación y el tiempo que se dieron. No, muchas gracias a ustedes. Estuvo entretenido, la verdad. Así que, nada, muchas gracias a Manager también por invitarnos a este espacio. Sí, gracias a Manager, efectivamente, y gracias a todos los que nos hicieron preguntas, a los que no importa, porque seguramente alguna cosa uno siempre se queda reflexionando. Una idea, ya uno se da por pagado este tiempo, así que gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Sí, agradecemos a todos los participantes, a quienes participaron activamente en nuestras preguntas y respuestas, haciendo preguntas, comentando sus casos personales también, y a quienes también estuvieron viéndonos y acompañándonos y tal vez aprendiendo un poco más sobre cómo comunicar y qué es marketing y publicidad y etcétera, cómo lo está haciendo su empresa, cómo lo están haciendo otras que son de carácter más conocidas, digamos. Quienes quieran la presentación, bueno, ahí les dejé escrito mi correo, me pueden escribir y yo se las voy a pedir aquí a las chicas más tarde y en el transcurso del día se las haré llegar. Les recordamos que la otra semana tenemos otro webinar, ahí en nuestras redes sociales vamos a ir informando de qué se va a tratar y también, bueno, invitarla a participar también de este último webinar que será en este mes de julio. Y Beatriz, por el tiempo que se dieron nuevamente y desearle un buen día y bueno, no se les cruzaron su hija, Yo tengo trancada la salió todo bien desde ese ambiente. puerta. Lo que no les contamos es que yo tranqué la puerta, no sé quién se la vea esta vez. No, mi oficina no tiene llave, así que tuve suerte. Eso fue nada más. Muchas Bueno, que tengan buen día, chicas. Gracias por el Buena tiempo y semana. hasta luego. Chao. Hasta luego, chao.